Buena gente, en este video quiero contarles un poco sobre lo que es un microprocesador o CPU. Este video se me ocurrió hacerlo por varias preguntas que estuve recibiendo en el Instagram sobre qué microprocesador comprar, cuál es el mejor o con qué velocidad me puede ir mejor tal juego. Así que decidí armar una guía bastante básica como para que tengan una noción y saber cuál comprar. Por ejemplo, si van a diseñar o si quieren jugar un estilo de juego más competitivo o si quieren jugar juegos de AAA, por ejemplo. Así que voy a darles unos tips a tener en cuenta a la hora de comprar un microprocesador y sobre todo dejar en claro qué son los núcleos, qué son los hilos, para qué sirven y la velocidad o los gigahertz, qué son, cuántos necesito y qué es más importante de estas tres cosas. El CPU es el cerebro del equipo, es el encargado de realizar todos los procesos informativos, desde el más sencillo hasta el más complejo. Como sabemos, es complejo elegir el CPU, porque este va de la mano de la placa base, de la memoria RAM y hasta de la gráfica. Entonces no es una tarea sencilla elegir qué CPU o microprocesador vamos a elegir o comprar. Encima hay que tener en cuenta que uno quiere gastar lo justo o lo menos posible. No estamos para tirar la plata hoy en día. Así que tenemos que hacer una buena elección dependiendo de la tarea que queramos realizar. Por ejemplo, si va a ser para jugar juegos del estilo AAA o competitivos, o si va a ser, por ejemplo, para diseño gráfico o algún tipo de diseño. En esta pequeña guía vamos a tener en cuenta tres cuestiones básicas. Una, van a ser los núcleos, 2 van a ser los hilos y 3 va a ser la velocidad conocida como gigahertz. Podría hablarle de otras cuestiones como el TDP, la memoria caché o de las diferentes arquitecturas que hay, pero eso lo vamos a dejar para otro video en donde hablemos un poco más en profundo sobre esto. Ahora vamos a lo importante y a lo básico, a lo que tenemos que saber y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un microprocesador. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta también a la hora de comprar el microprocesador, como ya dijimos, la placa base o mother es un factor importante. Por eso tenemos que saber qué socket vamos a elegir. Partiendo de la base, tenemos que elegir entre Intel o AMD. Cada marca es distinto. En un mother se puede poner o un procesador Intel o un microprocesador AMD. Hay un lugar donde se coloca el microprocesador en nuestras tarjetas madre. Este lugar se denomina socket y este es el conector donde va a ir nuestro microprocesador. Los sockets, los más conocidos porque son de las generaciones pasadas hasta casi las actuales, menos Intel que ya pasó a otra generación y ahora cambió el socket nuevamente. El socket 1200, que más adelante vamos a hablar de este socket, sexta, séptima, octava y novena generación de Intel manejan un socket que es el 1151. Este número 1151 denomina la cantidad de pines que tiene ese microprocesador. Una cuestión física, digamos. El microprocesador tiene 1151 pines y el lugar donde se encastra en la mother tiene 1151 agujeros, por así decirlo. Entonces el CPU encaja perfecto en esa mother porque coincide con el socket. Por ejemplo, AMD hace varias generaciones que viene manteniendo el socket AM4. La verdad que esto simplifica bastante a la hora de la compra y de elegir qué microprocesador comprar. Pero también hay que tener en cuenta el chipset. Los microprocesadores cuentan con un chipset y estos cada tanto se van cambiando. Cada un año, año y medio más o menos. Por ejemplo, los microprocesadores Intel de sexta y séptima generación manejan un chipset y la generación octava y novena generación manejan otro chipset. Entonces, por más que vos tengas un mother con socket 1151, o vas a poder poner CPU, microprocesadores Intel de sexta o séptima generación, pero no de octava y novena, porque no coinciden el chipset. Así que esto es una cosa a tener en cuenta también. Pero bueno, no vamos a entrar tan en detalle con esto. Bueno, empezamos con el núcleo. El núcleo es una unidad física que encontramos en los microprocesadores. Con el paso del tiempo se fueron incrementando. En un principio era solo un núcleo el que realizaba las tareas. Ahora en la actualidad tenemos 2, 4, 8 y así siguen incrementándose. Hoy por hoy el número de núcleos que yo considero, esto es una discusión entre varios, estuve viendo, son 4 núcleos. 4 núcleos, 8 hilos. Yo creo que está más que bien para jugar por lo menos a los juegos competitivos actuales
y una variedad grande de los juegos AAA. Para estar completamente seguro de poder jugar casi todo lo de la actualidad, tenemos que tener 6 núcleos, 12 hilos. Pero si no queremos gastar tanto, 4 núcleos y 8 hilos está más que bien. Los núcleos se encargan de sacar las tareas adelante con más rapidez y facilidad. Se dice que para aprovechar bien la cantidad de núcleos que tenemos, los juegos deberían estar bien programados para así sacar el mejor provecho de todos nuestros núcleos. Muchas veces esto no pasa y no estamos aprovechando la cantidad de núcleos que tenemos en un juego. Entonces estamos sobreexigiendo a una cierta cantidad de núcleos mientras otros no están realizando ninguna tarea. La memoria RAM es un factor importante a la hora de sacar el mejor provecho a nuestro microprocesador, sobre todo en los microprocesadores AMD. Acá estos aprovechan bastante el Dual Channel y las velocidades de megahertz más altas, de 3000, 3200. Intel también aprovecha estas velocidades, pero no tanto como AMD. La RAM es la comunicación con el procesador, o sea, esta carga los programas en los que estamos trabajando y se encarga de manejarla. Como ya les adelanté, los gigahertz o hertz son una unidad de medida de la velocidad. Esta se mide en ciclos por segundo. Es como si determinara la cantidad de cálculos que puede realizar por segundo nuestro microprocesador. Por eso es un factor importante, podríamos decir, a la hora de elegir nuestro microprocesador. Si bien no es lo más importante, cumple un rol que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el microprocesador. Por ejemplo, por ahí para jugar juegos competitivos o AAA, la velocidad es un factor que importa, pero no tanto. Por ahí tenemos que tener más en cuenta la cantidad de núcleos y de hilos que tiene nuestro microprocesador. Pero si se trata de diseñar, es un factor a tener en cuenta los núcleos, los hilos y la velocidad de nuestro microprocesador. Y los hilos son la capacidad que tiene el procesador para realizar varias tareas simultáneas. Se conocen también como núcleos virtuales. Los hilos ayudan al núcleo a administrar cada tarea. El núcleo realiza la tarea y el hilo la administra. Por eso les digo que los hilos también son importantes a la hora de ver qué microprocesador vamos a elegir. Entonces, sabiendo que hay que tener una cantidad razonable de núcleos, o sea, 4 o 6, por ejemplo, y 8 o 12 hilos, como para poder jugar a todo lo de la actualidad y quedarnos tranquilos por un tiempo. También hay que tener en cuenta qué GPU o placa de video vamos a poner, porque puede que se produzca un cuello de botella. Más adelante vamos a hablar de esto también, porque es importante a la hora de comprar una placa de video. Bueno, espero que les haya gustado el video y que les haya servido a la hora de elegir mejor un procesador. Si les gustó, pongan like. Y me ayudaría bastante si comparten el video con sus amigos, familiares, etc. Así que los espero para el próximo video y dejen en comentarios de qué les gustaría que hable o qué les gustaría ver, qué podemos hacer. Así que nos vemos en el próximo video y muchas gracias por mirar.